Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a entender que el que se anima a creer sin ver, solo se lamentará de todo lo que se perdió antes por no haber creído sin ver. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 4, 46 a 48. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por la fidelidad de acompañarnos cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En nuestra meditación de ayer disfrutamos de un complacido Señor Jesucristo con la receptividad y trato recibido por los samaritanos, al tiempo que alzaba la voz y hacía un urgente llamado a los discípulos y también a nosotros ante el desafío de la gran comisión. El Señor nos llama a la compasión por tantos millones de hombres y mujeres perdidos en marcha hacia un destino eterno de perdición y condenación. Levantemos nuestras miradas y avancemos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Después de reflexionar sobre las enseñanzas del Señor en Samaria y aprender un poco más de las grandes cosas que el Espíritu Santo puede hacer con pequeños esfuerzos nuestros, en apegación y dependencia totalmente de su guía, contemplamos al Maestro seguir su jornada hasta Caná de Galilea, y con lo ocurrido allí finaliza este interesante capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Cuando Jesús llega a Galilea, gran cantidad de galileos le recibieron, no porque creyeran en él, sino más bien por la curiosidad y la expectativa de obras milagrosas, ya que esto era característico de los judíos. Recordemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:22 nos dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sin embargo, en los asuntos de Dios ocurren cosas inesperadas y sorprendentes. Al llegar a Caná, aparece un judío que, aunque con una fe defectuosa, rompió esa máxima judía y con la ayuda de él le creyó al Señor. Escuchemos, pues, qué nos comenta el doctor William McDonald al respecto, hoy en el tema la curación del hijo de un oficial, Juan 4, 43 al 54. Después de los 2 días que estuvo entre los samaritanos, el Señor dirigió sus pasos hacia el norte, a Galilea. El versículo 44 parece presentar una dificultad.
declara que la razón por la que el Salvador viajó de Samaria a Galilea fue un profeta no con honra en su tierra, según el dicho entre los samaritanos y judíos. Sin embargo, Galilea era su propia tierra, puesto que Nazaret era una ciudad localizada en esa región. Tal vez el significado es que Jesús fue a alguna parte de Galilea distinta a Nazaret. En cualquier caso, la declaración es verdad. Usualmente una persona no es apreciada tanto en su propia ciudad natal como lo es en otros lugares. Ciertamente el Señor Jesús no fue apreciado por su propio pueblo como debía haberlo sido. Cuando el Señor regresó a Galilea, le fue dada una recepción favorable, porque las personas habían visto las cosas que había hecho en la fiesta en Jerusalén. Obviamente, los galileos a lo que se refiere aquí eran judíos. Habían bajado a Jerusalén para adorar. Allí habían visto al Señor y habían sido testigos de algunas de sus poderosas obras. Ahora estaban dispuestos a tenerlo a él en medio de ellos en Galilea, no porque le reconocieran como el Hijo de Dios, sino porque tenían curiosidad e interés en aquel que estaba suscitando tantos comentarios donde quiera que iba. La aldea de Caná fue nuevamente honrada con una visita del Señor. En la primera visita, algunos le habían visto convertir el agua en vino. Ahora iban a presenciar otro poderoso milagro realizado por él, cuyo efecto se extendería a Capernaum. El hijo de cierto oficial de Capernaum estaba enfermo. Este hombre era indudablemente un judío empleado por Herodes, el rey. Había oído que Jesús había regresado a Galilea desde Judea. Debía tener algo de fe en la capacidad de Cristo para sanar, porque vino directamente a él y le rogó que restableciera a su hijo moribundo. En este sentido, parece que tenía mucha más confianza en el Señor que la mayoría de sus compatriotas. Hablando no solo al oficial, sino al pueblo judío en general, el Señor les recordó en el versículo 48 una característica nacional, el desear ver milagros antes de creer. En términos generales, Jesús no estaba tan satisfecho con una fe basada en milagros como lo estaba con la fe basada únicamente en su palabra. Le da más honra a él que se crea algo simplemente porque él lo ha dicho que porque él dé una prueba visible. Es característico de los seres humanos querer ver antes de creer. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseña que primero debemos creer y después veremos. Las palabras señales y prodigios se refieren las dos a milagros. Las señales son milagros que tienen un significado profundo. Los prodigios son milagros que producen que las personas se asombren con sus cualidades sobrenaturales. El oficial, con la persistencia de la fe, creyó que el Señor Jesús podía hacer bien a su hijo y quería una visita del Señor más que cualquier otra cosa. En un sentido, su fe era defectuosa. Pensaba que el Señor Jesús tenía que estar al lado de la cama del chico antes de poder sanarlo. Sin embargo, el Salvador
no lo reprendió por ello, sino que lo recompensó por la medida de la fe que exhibió. En el versículo 50 vemos la fe del hombre en crecimiento. Ejercitó la poca fe que tenía y el Señor le dio más. Jesús le envió a su casa con la promesa: tu hijo vive. El hijo había sido sanado. Sin ningún milagro o prueba visible, el hombre creyó la palabra del Señor Jesús y partió hacia su casa. Esto es fe en acción. Mientras el oficial se acercaba a su casa, sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba bien. El hombre no estaba en absoluto sorprendido por este anuncio. Había creído la promesa del Señor Jesús y, habiendo creído, ahora vería la evidencia. Había creído la promesa de Jesús, pero aparentemente no creía que la cura sería instantáneamente. Le preguntó a sus sirvientes sobre el momento en que su hijo comenzó a ponerse bien. Su respuesta revelaba que la cura no fue gradual, había ocurrido instantáneamente. Ahora no podía haber el más mínimo rastro de duda acerca de este maravilloso milagro. A la hora séptima del día anterior, Jesús le había dicho al oficial en Caná: tu hijo vive. A la misma hora, en la villa de Capernaum, el hijo había sido sanado y la fiebre lo había dejado. De ahí el oficial aprendió que no era necesario para el Señor Jesús estar físicamente presente para llevar a cabo un milagro o responder una oración. Esto debe animar a todos los cristianos en su vida de oración. Tenemos un Dios poderoso que escucha nuestras peticiones y es capaz de llevar a cabo sus propósitos en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. El oficial creyó y toda su casa también. Se deduce de ello y de versículos similares en el Nuevo Testamento que Dios ama ver las familias unidas en Cristo. No es su voluntad que haya familias divididas en el cielo. Se encargó de registrar el hecho de que todo el hogar creyó en su Hijo. El Señor está interesado en que haya paz y armonía entre nosotros y sobre todo que la familia marche con fe y obediencia a su palabra y que los menores obedezcan a los mayores, y así habrá mucho más entendimiento. Así el Señor estará más agradado y el Señor bendecirá mucho más nuestras vidas y nuestras familias. Es necesario que lo pongamos a Él en el centro de nuestra familia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacerlo. Amén.